el tema de la imparcialidad, del país. Porque cuando uno no es de soberanía, es de imparcialidad, porque cuando se pone en riesgo, cuando un país, yo no me han dejado poner el ejemplo, permítame, lo hago rápidamente, Néstor, entre Venezuela y Brasil, si hubiera un conflicto y Colombia decidiera que las tropas brasileñas pudieran cruzar por territorio colombiano para llegar a Venezuela, pues Colombia termina convirtiéndose en actor de la guerra, y por eso pues se requeriría decisión del Senado. Ahora, porque el siempre, Senado, Néstor, yo asemejaría más ese apoyo de usted lo sabe, Héctor, siempre que viene un extranjero armado, Felipe, pues aquí se arma la tormenta y la escandola, ¿no? Usted no recuerda que en los años 90, tal vez siendo Álvaro Uribe gobernador de Antioquia, en la peor época de la violencia entre guerrilla y paramilitares en el Urabá, propuso Álvaro Uribe que los cascos azules vinieran a garantizar la seguridad. ¿Y qué pasó? Y se armó una gran tormenta nacional, un gran escándalo. Pero esto es algo, creo, muy distinto, porque esto se trata de seguridad vienen a una cumbre asociada a la cumbre. Demora 8 días, ¿no? Tampoco es algo totalmente distinto. Aquí se trata de seguridad asociada a la cumbre, y esto se parece más, Néstor, a la seguridad que tiene cualquier estado cuando va una delegación, un jefe de estado. Es que si aquí viene un presidente, cada vez que visita un presidente ha visitado el país, pues trae su esquema de seguridad, y no son colombianos y vienen armados, al igual que estos de Naciones Unidas. Pero como esto es un evento de carácter internacional, pues lo mejor es que dentro de ese perímetro, como lo explicó la ministra, haya un acompañamiento de seguridad. Yo no lo compararía ni con tropas, ni con guerras, ni con invasiones, ni con cascos azules que están haciendo labor humanitaria. Esto es esquemas de seguridad de Naciones Unidas en un evento de Naciones Unidas, así como habrá esquemas de seguridad de los jefes de Estado que visiten a Colombia, y eso, creo yo, es bueno para el evento, porque estamos todos de acuerdo que una de las principales preocupaciones en torno a la COP ha sido la seguridad, especialmente con lo que está viviendo el país en esa zona del Valle del Cauca, de Cauca. Entonces, pues bienvenido todo lo que implique un refuerzo a garantizar que la cumbre se dé sin dificultades y mucho menos con una tragedia. Son las Néstor, 8 de la mañana, 2 minutos. María Consuelo. La Policía de Naciones Unidas tiene más de 9.000 miembros y ha estado operando en distintos sitios para garantizar paz y seguridad. Cerca de 18 operaciones hay actualmente desde 1960. Muy interesante que dentro de la Policía de Naciones Unidas una de las líneas prioritarias es el tema de paridad de género, y han llegado a cerca del 25-30% de miembros mujeres. Entonces, seguramente en Cali habrá muchas mujeres de la Policía de Naciones Unidas. Bueno, policías mujeres y policías hombres, seguramente. Sí. Así que este es el anuncio de que viene seguridad, y no es gratuito que venga seguridad para el tema de Cali. ¿Cuántos policías llegan a Cali por estos días para vigilar la COP16? Estamos a 3 meses, Hugo Mario. Néstor, 4.000 policías colombianos van a estar vigilando a Cali durante la cumbre de Naciones Unidas en octubre y en noviembre. Ya llegaron los 100 primeros policías la semana pasada y están llegando esta semana 14 pelotones del ejército, más de 500 soldados para adelantar operaciones en zona rural de Cali y en zona rural de Jamundí, en donde se han venido registrando ataques terroristas en las últimas semanas, Néstor. Toquemos madera, 8 de la mañana, 3 minutos. Si yo fuera caleño, agradecería la verdad la presencia de la gente de Naciones Unidas, si yo fuese caleño. Más allá de las discusiones legales o no. No soy caleño, pero voy a estar en Cali, vamos a estar en Cali en la COP16. Y habrá que agradecer porque eso permitirá seguridad, y si hay seguridad y se hace una buena conferencia, eso va a ayudar mucho al país. Entonces, yo estoy contento con que sea así. Pero una cosa importante, Néstor, es que este no es un hecho excepcional, digamos, porque Cali siempre sea pasa. Una ciudad particularmente insegura. No, eso mismo ocurre en Nueva York. Es un protocolo. En Nueva York, cuando se realiza la Asamblea General, que ahora va a empezar en el próximo mes o algo así, siempre pasa. Siempre que hay un evento de Naciones Unidas de esta naturaleza, van policías de Naciones Unidas, así sea en Zúrich. Así sea en Zúrich, sí señor. Zúrich o Cali o Namibia o lo que sea, aquí no va a pasar nada. Igual eso nos da tranquilidad. No, y es importante que la ministra explique y precise y acote que la Policía de Naciones Unidas estará solamente en el Centro de Convenciones Valle del Pacífico. 8:04 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Momentos Copa América. Brilla Camilo Vargas en el arco de Colombia. Despeja, vuelve, retoma, intenta Rafael Santoborré, pero le quedó muy corta la bola. Vuelve, retoma otra vez el equipo brasileño. Danilo que se va juntando con Sabiño, espera Danilo. Con Sabiño, balón por mitad. Intenta Sabiño, juega por el carril central, un rebate de Pereira. Salvo el arquero Camilo. Salvo el arquero Camilo Vargas. Señoras y señores, como en la Eurocopa, aquí Camilo Vargas la envió por encima del horizontal. Se arrimó Brasil, nos salvamos en esta. Para que no se pierdan los mejores momentos de la Copa América, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Otro cambio de gabinete, se va la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que estaba desde el comienzo. Es el quinto cambio en este remesón de gabinete desde esta semana. Les habíamos dicho, iban a ser 7 cambios, ya vamos en el quinto. Los ministros al presidente Petro le duran menos de un año, van en 2 años, menos de 2 años, 38 ministros, 50. 8 de la mañana, 6 minutos. Atención, están llegando a la Casa de Nariño los presidentes de las Cortes a una reunión de la cual no hay temario oficial. Lo que pasa es que está gravitando en el ambiente el tema de la Asamblea Constituyente, en donde hay un desacuerdo entre el presidente Petro y los presidentes de las Cortes. Obviamente, el tema de fondo será ese. 8, 6 minutos en la Casa de Nariño. Caterina Ávila. Néstor, sí señor, pues mire, hace pocos minutos llegaron a Casa de Nariño los presidentes de las altas cortes para una reunión citada por el presidente Gustavo Petro a las 8 de la mañana. Mire, ingresó Milton Chávez, presidente del Consejo de Estado, Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, Alfonso Cajiao, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y Nasli Raquel Ramos, directora ejecutiva de la Administración Judicial. A esta reunión también está invitada la fiscal general Luz Adriana Camargo, que ingresó por otra de las puertas de Palacio, y el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, quien también nos acaban de informar que ya llegó. Esta reunión, en Néstor, se da de cara a la visita que hará el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí presentará un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz, y lo que se busca es entonces con estas reuniones es unificar la postura que presentará el gobierno. Recordemos que el presidente Gustavo Petro viajará el 10 de julio, es decir, mañana, y hablará ante el Consejo el jueves 11 de julio, para luego regresar el sábado. Pero hay otro elemento clave para esta reunión, y es, como usted lo dijo, la propuesta de constituyente del presidente Gustavo Petro, que no ha sido bien recibida, en el caso, por ejemplo, del presidente de la Corte Constitucional, que expresó que la considera innecesaria. Todos estos temas estarán entonces sobre la mesa en este encuentro, Néstor. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Precios de las monedas a las 8 de la mañana, 8 minutos, es decir, 8 minutos después de la apertura de mercados, vemos una disminución en la cotización del dólar en Colombia de 17 pesos, cotización promedio 4.035 pesos. En el mundo, el dólar está subiendo un poquitico, 0,11% frente a las principales monedas del planeta, esperando los inversionistas a nivel global declaraciones de miembros muy importantes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero mucha atención, porque hay un nuevo pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre Colombia, con nuevas advertencias sobre la situación fiscal del país. Esto después de analizar el marco fiscal de mediano plazo presentado hace unos días por el Ministerio de Hacienda. Dice el comité que el cumplimiento de la regla fiscal en 2024 y 2025 y la estabilización de nuestra deuda alrededor del 55% del PIB necesitaría ajustes adicionales por cuenta del gobierno nacional. Destaca el comité que para este 2024 el marco fiscal reconoce la necesidad de un recorte de 51 billones de pesos del presupuesto, y el decreto reciente del que tanto hemos hablado, con el recorte por 20 billones de pesos, pues adelanta una parte, pero que hace falta que se concrete el resto del recorte presupuestal, es decir, 31 billones de pesos adicionales. Así que el tijeretazo será muy grande, será mucho más grande que el anunciado hasta el momento y el que se está implementando en este momento. Se incumpliría con la regla fiscal, algo que sería muy grave para el país si no se hace ese recorte adicional en el presupuesto. Es la advertencia que está haciendo en este momento el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Al final, la CARF o el comité le dice al gobierno que tiene que apretarse más el cinturón para generar confianza para cumplir con la regla fiscal. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hacerle perder a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos sigue teniendo consecuencias. La última es fiscal y la produce la Contraloría, que abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 10.000 millones de pesos. El motivo no es solo la pérdida de la sede de los Juegos para el 2027, sino los $2 millones que pagó Barranquilla a Panam Sport como cuota inicial para apartar la fecha y los derechos de los Juegos en Colombia, y el incumplimiento del Ministerio del Deporte, que debía girar $8 millones en 2 fechas, la primera el 30 de diciembre de 2023 y la segunda el 30 de enero de 2024, pero eso no pasó. Una responsabilidad que recae exclusivamente en la entonces ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que justamente va a enfrentar un juicio disciplinario por omitir el pago exigido para concretar a la ciudad de Barranquilla como la sede de los Juegos Panamericanos. El punto de la discusión en ambos procesos, el disciplinario y ahora el fiscal, es que con la falta de acción se permitió el incremento en el patrimonio de la empresa en detrimento de Barranquilla, que honró y cumplió el compromiso según se había acordado una vez Colombia le ganó la sede a países como Argentina, Bolivia y Paraguay. Momentos Copa América, Messi el penal errado en la tanda que definía el paso a la semifinal. Alexander Domínguez puede sacar el repertorio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que le ha dado también muchas alegrías al equipo ecuatoriano, pero esta vez está con su selección, frente a frente, cara a cara con Leo Messi. Messi que lo ubica, pierna zurda, lo dice el árbitro. Alexander Domínguez que se plantea allí. Se viene la tanda de los penales, el primer cobro lo va a hacer el equipo argentino. Estamos en los cuartos de final de la Copa América, Estados Unidos 2024. Mañana tendremos Venezuela, Canadá. Joven Domínguez. Se viene Messi, el árbitro autoriza, toma carrera Messi. Ahí está Messi, se impulsa Messi con la zurda, impactó. Balón al palo. Quiso aquí hacer una jugada de antología. El arquero se jugó, Alexander Domínguez, la quiso picar el día. Aquí precisamente era Leo Messi. Golpeó en el horizontal. Señoras y señores, falla Leo Messi. A lo Panenka, a lo Abreu, si quiere cambiar de generación. Quiso simplemente sorprender y de picadita. No, le metió demasiado el botín por debajo. Lo engañó, lo logra engañar, sí, porque se jugó hacia su palo izquierdo Domínguez, pero el pique, el toquecito le salió muy arriba, por poco, muy parecido al de Zidane en aquella final, pero el de Zidane pegó en el palo y entró. Exacto. En esta le pegó el palo y se fue por arriba. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y no se pierda todos los partidos de la Copa América. En Blue le ponemos cara a la radio. La inflación en Colombia se está estrellando con un piso que ha sido muy difícil de romper, el piso del 7%. Este dato, que mide el costo de vida de los colombianos, tuvo una variación anual de 7,18%. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Trino del presidente Gustavo Petro anunciando medidas de reactivación económica, hablando de la deuda externa de Colombia, tirándole pullas políticas al gobierno anterior y anunciando, pidiendo apoyo de la bancada del doctor Uribe. Se refiere a la bancada del Centro Democrático, porque el Trino Víctor tiene origen en una entrevista, en una noticia del periódico El Colombiano de Medellín sobre el expresidente Álvaro Uribe. Sí, Néstor, y el Trino dice muchas cosas, pues tiene pullas, de fondo se ve que el presidente Gustavo Petro sigue pues muy atormentado con este tema del crédito que se adquirió durante la pandemia con el Fondo Monetario Internacional por más de 5.000 millones de dólares y que ya pues este gobierno ha tenido que empezar a pagar, ya ha pagado 2 de 8 cuotas. Le voy a leer el Trino completico, Néstor, no es tan largo, téngame un poquito de paciencia. Dice lo siguiente: tiene razón Uribe, el crecimiento de la deuda es preocupante, la vi en 76 billones en 2022 y el año entrante estará en 116 billones de pesos. ¿Qué pasó? Se pregunta el presidente. Que se paga en estos 2 años la deuda del FMI por 5.000 millones de dólares, que el amigo de Uribe, el señor Duque, escogió como método para financiar el subsidio a la nómina de las grandes empresas por la situación del COVID. Endeudarse para subsidiar a los más ricos. Ahora se le pide pagar al pueblo esa deuda, precisamente cuando las tasas de interés reales han crecido en el mundo y en Colombia. La
la irresponsable gestión económica del pasado gobierno y la profunda corrupción que se desató lleva al país a la bancarrota. La solución propuesta por este gobierno, 2 puntos. La reforma tributaria del 2022 fue destruida por decisión judicial. Ahora presentaremos un plan de reactivación económica al Congreso y una ley de financiamiento para reponer lo perdido en la reforma tributaria. Espero que la bancada del doctor Uribe ayude al país y no sabotee las medidas. Ahí termina el trino del presidente Gustavo Petro en este momento. Una ley de financiamiento, Néstor, es básicamente una reforma tributaria. De acuerdo. Pero a ver, Víctor, me impresiona mucho esta interpretación del presidente Petro, que el subsidio a la nómina fue para darle un subsidio a los más ricos. No, el subsidio a la nómina era para proteger empleo. Era para también lo recibieron algunas empresas grandes, pero principalmente las empresas más pequeñas se beneficiaron de este subsidio. Pero Víctor, pero era para pymes, no era para proteger los empleos. Medianas y pequeñas empresas. No, es que no mire quién lo recibió, mire para qué lo recibieron. Para proteger empleos, sí, señor. Es que su mirada es la misma del presidente Petro. ¿De quién recibió la plata del subsidio a la nómina? La plata del subsidio la recibieron pymes, la recibieron grandes, pequeñas. Y si no lo hubieran recibido, ¿usted se imagina que cerrar y votar cuáles hubieran sido las consecuencias en pérdida de empleo? ¿Usted se imagina? En algún momento, apenas se cierra el país, recordemos, se pierden así. Miren, un chasquido, 6 millones de empleos en Colombia. Es que eso fue dramático. Y medidas como estas ayudaron a que se empezara otra vez a reactivar el empleo en el país. ¿Usted se imagina, Felipe, si no hubiese habido subsidios a las nóminas, lo que hubiera pasado con los empleos en Colombia? El suyo y el mío. No, pues la destrucción total de los empleos colombianos. Pero a mí me sorprende se nos todo olvidó, esto. Felipe, el efecto demoledor de la pandemia en la economía. Claro. Y entonces hoy Petro ayer lo dijo. Y sabe que también se les olvida, Felipe y Néstor, esta mañana, que en ese momento todo les parecía una chichigua. Todo les parecía poquito. Todo era poquitico, que todo insuficiente, que mire cómo se están destruyendo las pymes, que miren y tal cosa, y pidiendo más plata. ¿Usted se acuerda? Yo recuerdo que decía, pagar ahora den plata, ayuden, subsidio ahora, que después pagamos. Sí. Así es. De hecho, padre, de pronto usted no se acuerda, pero el presidente Petro, en ese momento no era presidente, estaba en la oposición, Víctor, alcanzó a sugerir imprimir billete. Es decir, cuando usted está en una pandemia, usted económicamente tiene como Estado poquitas posibilidades. O se dedica a imprimir con los efectos económicos, y ese fue el debate, ¿no? La generación de inflación, los efectos en cadena, todo eso. O imprime o se endeuda. Claro, acuérdense que el entonces candidato Petro habló de que nos íbamos a demorar 7 años en las vacunas, que porque no habían traído 90 millones de vacunas. Bueno, en fin. Y a mí me sorprende todo lo que estoy viendo hoy en las publicaciones del presidente Petro, porque es como si el gobierno arrancara hoy, Néstor. Es rarísimo. Sí, Felipe, sí. 2 años hasta hoy, reactivación económica, reunión con los presidentes de las Cortes, bueno, pero si sigue tratando de derechistas y nazistas a las personas que tienen algo que opinar, como lo está haciendo en un trino que ataca a Colfecar, pues es que ahí no hay manera de que haya ningún acuerdo nacional de nada. Otro dato, viene reforma tributaria. Y voy a citar este trino de hace unos minutos del presidente Petro. La solución propuesta por este gobierno, la reforma tributaria del 2022, fue destruida por decisión judicial. ¿Usted cree que este trino, recibiendo en este momento al presidente de la Corte Constitucional, esto, Felipe, ¿Qué tal la forma de recibir a las altas cortes? Pero no es cierto. Criticándoles las decisiones cuando ellos consideran pues que no se apegan a la Constitución las cortes le han dicho, nosotros no destruimos nada, ustedes presentaron mal una cosa, un proyecto y pues eso se tuvo que caer porque no era así, lo radicaron mal. Sí, por eso digo que esta frase del presidente pues es ofensiva, desobligante con las cortes. Eso va a salir mal, yo creo, Néstor, la reunión del presidente con las cortes. Bueno, salvo que vayan a hacer alguna cosa muy protocolaria alrededor del tema de la reforma de la justicia, que puede ser y que me parece que es lo que correspondería, porque evidentemente el gobierno, pues como sabemos, ha venido trabajando en diseñar unos proyectos de reforma a la justicia. Recuerden que convocó una comisión y un montón de trabajos alrededor de ese tema y supuestamente la tarea está hecha y lista para presentar el 20 de julio. Entonces, lo que pareciera que
correspondería a la reunión es obviamente no hablar ni de constituyente, ni protestar por las decisiones que han tomado las Cortes, sino decir, mire, nosotros tenemos estas ideas respecto Héctor, de la reforma de la justicia. No me extrañaría pero conociendo al presidente Petro como lo conocemos, es bastante difícil que él no caiga en el error está comenzando en este momento, y cuestionar en a este los momento, magistrados. Ricardo, está comenzando la reunión del presidente de la República, con los presidentes de las Cortes. Y Petro escribe lo que acaba de escribir el señor presidente de la República. Él lo recibió con los taches arriba, ¿no? Felipe, ¿usted no cree que es con posible los brazos abiertos que el presidente de alguna de las Cortes le diga, oiga, presidente, ¿qué es esta teoría de que las Cortes le destruyen su reforma tributaria? No se lo van a decir, Felipe, pero la reforma tributaria no fue achicada por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional. Fue achicada, fueron tumbadas decisiones, lo de la doble tributación. Y la deducibilidad de las regalías. Lo de la no deducibilidad de regalías. Todo eso. De la deducibilidad de regalías había jurisprudencia todo al respecto. Eso. Pero se lo advirtió todo el mundo en todos los idiomas. Se lo dijeron eso estaba cantado. A una de las vacas sagradas de la economía colombiana, como es el doctor José Antonio Campo, quien no quiso escuchar a nadie. Obvio, pero como se lo advirtieron con lo que va a pasar con la reforma pensional. No era tan obvio, pero todo el mundo lo advirtió. Pero Héctor, suponiendo criterios de un lado y de otro. Héctor, suponiendo, vale, le acepto, no era tan obvio y es motivo de discusión lo de la deducibilidad de las regalías. Pero tomada la decisión, lo que hay es que respetarla. Por eso, allá iba. Lo que usted dice es, cometimos un error o fue una interpretación diferente a la de la Corte Constitucional. Claro, había una interpretación. Y hay que seguir adelante. Pero esta teoría de hoy del presidente me parece que no le hace bien a la relación con las Cortes. En general, lo que pasa es que Felipe, la reacción del presidente, este trino de esta mañana, anunciando medidas, usted tiene razón, como si estuviera comenzando el gobierno, medidas de reactivación. Es curiosísimo, es como si el gobierno se hubiera posicionado ayer. Sí, pero el trino tiene mucho. Ojalá esta vez no cometan los mismos errores de la vez pasada. Eso está bien porque pareciera estar tomando un segundo aire, digamos, pero en relación con el tema de la relación con los magistrados, está precedido de la controversia esta con el presidente de la Corte Constitucional a propósito de la constituyente, en el que el presidente también fue muy duro, ¿no? Porque pues el presidente de la Corte hizo una declaración que algunos le han criticado porque puede llevarlo a que se tenga que declarar impedido si ese asunto llega a la Corte, pero el presidente inmediatamente dijo, pues sin ambajes, el presidente de la Corte se equivoca, y eso al interior de la rama judicial es tomado como una afrenta muy grande contra la independencia judicial. Muy bien. Datos contrarios al tiempo entonces, Petro. Aurelio, trino del presidente Petro, y al tiempo comienza la reunión del presidente Petro con los presidentes de las Cortes. Señor Aurelio, lo escucho. Sí, dos datos contrarios a ese trino. En el informe que hizo el DANE sobre micronegocios, 5.600.000 que había en Colombia en el año 2020, el DANE dice que 447.000 micronegocios recibieron ayuda gubernamental efectiva. Bueno, y otro tanto, casi 500.000 tuvieron que cerrar. Luego, tampoco es cierto que esto fue una plata que se destinó exclusivamente. Claro, no cogió a todo el mundo, pero hay 450.000 micronegocios que recibieron plata. Y lo otro es el cuento que Petro viene montando de porque le tumbaron la deducibilidad de las regalías, se le hundió la reforma tributaria. Si usted coge los 80 billones planeados a recaudarse en los 4 años de reforma, eso no llega ni al 10% del total de los 80 billones. Entonces, él está dando lo que hay detrás de la protesta de hoy, Aurelio, eso no es. Sabe que no es una protesta, lo que pasa es que al presidente de las Cortes, Felipe, le están tumbando mucha cosita, ¿no? Entonces le tumbaron la emergencia económica en La Guajira. Pero cositas mal hechas. Pues no, de acuerdo. Pues claro que no. Como los nombramientos en el servicio diplomático, también son mal hechos, entonces el que no cumple requisitos pues no puede ocupar la CREG y demás. La misma cosa. De acuerdo. Muy bien, son las 8 de la mañana, 24 minutos. De esto yo la verdad no entiendo cuál es todo el drama con el trino del presidente que dice algo que no hay drama, Luis Ernesto, no hay drama. Si no lo entiende, tranquilo, no tiene por qué entender la opinión de los demás. Son las 8:24 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El miedo es una de las emociones sanas que tenemos. Recuerden ustedes que a través de las emociones nos adaptamos a la realidad. El miedo nos permite saber si hay una amenaza, un peligro, y nos permite prepararnos para responder a esa situación. Luego entonces tener miedo es sano. Solo los psicópatas no tienen miedo. El problema no es tener miedo. Protesta oficialmente el gobierno de Chile, que es un gobierno también de izquierda. El presidente Boric lo dirige allí. Hay nota de protesta contra Colombia por los comentarios, la petición del gobierno colombiano, del presidente Petro, en un caso muy interno, muy de la justicia chilena. El presidente Petro protesta y pide la libertad de Gabriel Jadue. En realidad no se llama Gabriel, el presidente no le pegó el nombre. Daniel. Se llama Daniel Jadue. Y está acusado no como un preso político, sino por un caso de corrupción. 5, Néstor. Bueno, 5 Tiene casos. imputados 5 delitos, pero ¿sabe uno de ellos cuál es? Haberse robado la plata del de COVID. La salud. No, del COVID. Por eso, salud. O sea, lo que el presidente ataca acá, que fue que se robaron la plata del COVID, pretende que suelten al alcalde chileno que se la robó, Felipe, y que ya lo condenaron. Pero es un tema de la justicia chilena. Yo no sé si el señor por supuesto sea o no culpable. Es un tema que solamente le interesa al presidente, porque aquí el que está en la cárcel es un miembro, es una de las figuras más reconocidas del partido, exactamente. Usted tiene nacionalidad chilena, Felipe. Sí, no, es que yo esta mañana me levanté temprano. Su compatriota chileno, su compatriota, el señor Jadue, está en la cárcel. Pero tiene razón el gobierno de Chile en estar molesto, Néstor. Es que póngase usted en el caso de que un presidente latinoamericano, cualquiera que usted sea, no opine sobre decisiones judiciales colombianas. Bueno, Felipe, el tema es hondo y el presidente Petro se metió en Honduras. Desde Santiago de Chile a esta hora, María José de la Barra. Néstor, buenos días. Esas palabras del presidente Gustavo Petro generaron controversia en el gobierno chileno. El canciller de Chile, Alberto Van Claveren, entregó una dura nota de protesta a Colombia, en la que calificó de inaceptables e imprudentes los dichos del mandatario de este país, quien pidió la liberación del alcalde de la comuna de Recoleta, en Santiago de Chile, el comunista Daniel Jadue. Desconoce la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho, dijo el ministro de Relaciones Exteriores chileno en su cuenta de X. Petro dijo en sus redes sociales que Jadue, quien está en prisión preventiva desde hace más de un mes, acusado de varios delitos de corrupción, es preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres. Además, publicó un video de Gabriela Rivadeneira, una de las integrantes del Comité Internacional de Justicia para Daniel Jadue, quien exige su liberación y asegura que la reclusión es porque puede acabar con el gran negocio de las farmacéuticas. Chile se ganó el membrete del país más neoliberal, ¿no? Todo es privatizado. El asunto es que la medicina que te venden en una farmacia común 5 veces mayor el precio, en las farmacias populares era asequible a la gente. Y esto que fue tan exitoso lo replicaron incluso alcaldes de derecha. Pero esos no están en cárcel. Está en cárcel Daniel Jadue porque es, además, que es uno de los nombres que suena como candidato presidencial, es además quien dijo a las farmacéuticas se acabó el gran negocio de las farmacéuticas. Néstor, el presidente Petro lanzó en sus declaraciones el mismo día en que se celebró, a petición de la defensa, la audiencia de revisión de las medidas cautelares del alcalde, pero el tribunal decidió mantener la máxima y dejarlo en la cárcel por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. También, la portavoz del gobierno, Camila Vallejo, afirmó que Chile tiene un Estado de Derecho y separación de poderes y recalcó que los cambios en el sistema político chileno los determina Chile y no autoridades de otros países. En declaraciones pasadas, Camila Vallejo también se refirió al caso Jadue. Hemos tenido muchísimos casos de alcaldes a los cuales se le han decretado prisión preventiva asociado a casos de corrupción u otros. Y en todos los casos, sin distinción, como gobierno nosotros hemos señalado que respetamos la labor de la justicia. Y así vamos a seguir hasta el final. Jadue es licenciado en Arquitectura y Sociología, de 56 años, de origen árabe. Es uno de los principales líderes del comunismo chileno. Disputó las primarias presidenciales de la izquierda contra Boric y de su mano el Partido Comunista se instaló en la primera línea de la política chilena. Está judicializado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. Todo esto en el marco de la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, más conocida como ACHIFARP, ente del cual fue presidente. Desde Santiago de Chile, María José de la Barra, Blue Radio. 8 de la mañana, 29 minutos. Esa voz, Felipe, que escuchábamos de esa señora Vallejo,
es del mismo... Camila Vallejo, Néstor. Claro, eso le iba a decir, es del miembro mismo del Partido Comunista chileno. Sí, y entonces en Chile los señores comunistas le están diciendo al presidente Petro, nosotros sí respetamos las decisiones de la justicia. Claro, esto es una cosa increíble. Y Petro, el presidente Petro, Héctor, con el argumento de que es jurisprudencia de Pinochet. Hágame el favor, año 2024. No. Sí, claro, es que ese trino sí realmente es, bueno, el presidente hace trinos muy malos, pero este está lleno de equivocaciones y de imprudencias. No, pero la y principal, claro que la reacción del gobierno chileno era muy principal de las cuales es no respetar a la justicia de otro país. Pero si el señor está preso, que es ignorancia, porque es que además es una ignorancia que en el caso del presidente Petro pues realmente es inexcusable, porque el Partido Comunista apoya al presidente Gabriel Boric desde el principio, y como usted lo dice, incluso su vocera y su mano derecha, que es esta mujer que acabamos de ver, que es Camila Vallejo, fue promotora, que fue una líder estudiantil de las protestas. Esta señora Vallejo es la equivalente, yo no sé a quién, a Jennifer Pedraza en Colombia, de pronto. Sí. Probablemente, pero fue la alcanzó que una dimensión política muy importante. Por eso, y entonces le están diciendo esta mañana increíblemente, Héctor, desde Chile al presidente Gustavo Petro, por favor, respete. No, pero además respete su papel de jefe de Estado. Una cosa es un grupo que está clamando por la libertad de este alcalde y que está tratando de poner junta una reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Pero son particulares, son activistas. El presidente no puede actuar como un activista y echar al traste una relación binacional como la que nosotros tenemos con Chile al no reconocer el Estado de Derecho y la tridivisión de poderes en ese país. Sí. Le voy a pedir, Silvia, usted como chilena, pues es un tema de la justicia chilena, es una figura pues de otro nivel para ustedes los chilenos. Yo no me enteraría del señor Jadwe si no fuera por el trino del presidente Petro, y el presidente Petro no se hubiera interesado en el señor Jadwe si no fuera una figura del Partido Comunista. Pues, básicamente, pero mire ¿quién lleva al presidente Petro, Silvia, Ricardo, a retuitearlo? Es Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira es una de las personas más cercanas al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Y por eso usted empieza a ver cuáles son los vasos comunicantes entre un caso y otro. Pero Silvia, claro. Me iba a decir, para ustedes, los chilenos, el caso Jadwe, ¿qué importancia tiene? Es importante, Néstor, porque fue el que compitió con Gabriel Boric en la segunda vuelta de las primarias para elegir al líder de la izquierda. O sea, era Gabriel Boric o él habría sido el presidente de Chile en este momento. Es una figura importante y porque además ha tenido una sensibilidad importante con la gente, pero es de esas personalidades que son progresistas, que se pasan por encima de la institucionalidad. Esa es la situación de Daniel Jadwe. La situación de los medicamentos en Chile es carísima. La verdad es que incluso mucho más caros los medicamentos en Londres, por ejemplo, que en Chile. Entonces él, cuando asumió como alcalde en Recoleta, que es uno de los distritos principales de Santiago, decidió crear las farmacias populares, en las cuales conseguía medicamentos muy, muy baratos para la gente la gente de clase social más baja, los que tenían menos acceso a la salud. Pero claro, se saltó todos los controles. Por ejemplo, esos medicamentos los conseguía tan baratos porque usaba fondos de la propia ayuntamiento para subsidiar esos medicamentos. Esa es una de las razones por las que está siendo investigado. También porque pedía los medicamentos a las farmacéuticas y no los pagaba. Tiene una deuda de más de $1 millón para pagar esos medicamentos. Pero además también hay uno de esos vendedores que se autoinculpa y dice que le exigieron pagar una comisión, o sea, un soborno para poder seguir siendo abastecedor de esas farmacias. Por lo tanto, son muchos los casos que tiene encima. ¿Y por qué saltó ahora a la palestra? Es porque ya cumplió más de un mes detenido, y si llega a los 45 días en detención preventiva, pierde su cargo de alcalde. Esa es la situación importante para Daniel Jadwe. Muy bien, Silvia, gracias. Esa es una buena aclaración. Esto es lo que el presidente Petro llama desde Colombia jurisprudencia de Pinochet, que no sé qué tiene que ver la referencia. No, pues aquí. recuerde
Recuerden, Néstor, que cuando el primer plebiscito sobre la primera constituyente chilena, cuando en las urnas se derrotó esa constitución que salió de esa primera constituyente, el presidente escribió: revivió Pinochet. A él le gustan esos ejercicios de grandilocuencia, en esa especie de delirio que él tiene, de que él es un gran líder universal y todo eso. Pero mire que lo que es llamativo en todo este proceso es que esa relación entre estos dos mandatarios de izquierda parece ser bastante tensa, ¿no? No solamente porque hay contrastes todo el tiempo entre el uno y el otro, entre Boric como una persona de carácter más pragmático, como una persona que tiene una capacidad mayor de adaptación a las realidades y todo, y el presidente Petro, que se queda un poco en el mundo de la simbología y la retórica y le cuesta mucho aterrizar a la realidad. Pero además estos incidentes, este no es el primero, de modo que eso es, esa relación... Yo creo, Andrés, usted tiene razón, Felipe, Boric, el presidente de Chile, está lejos de ser Gustavo Petro. Boric, que es uno de los líderes de izquierda grandes de América Latina, se ha parado contra Maduro, se ha parado contra Ortega y hoy se está parando contra el presidente Gustavo Petro. Ha mostrado dimensiones de estadista, ¿sabes? Se paró contra Rusia ayer con el ataque. Ser de izquierda no significa necesariamente permitir que otro país se meta, no significa conectar con la dictadura. No, es que el presidente de Chile es sensato. Pero además entendió el cargo que está representando. Claro, entendió que era presidente. Y mire la actitud. Una cosa es ser un tuitero matón y otra cosa es ser presidente de la República. Y mire la actitud de Boric también contra Rusia en estos días. O sea, Boric, a diferencia del presidente Petro, condenando los ataques del país invasor. ¿Qué diríamos nosotros si otro país se mete en las decisiones judiciales que se toman aquí, cualquiera que sean? Imagínese que el presidente de Argentina, de México, dijera algo aquí por el caso de la unidad de gestión de riesgo, diciendo que están metiendo en la cárcel a unos amigos del gobierno del presidente Petro que están persiguiendo a la izquierda sin conocer los detalles. O por Rodolfo Hernández, diciendo que es un perseguido político. O por Uribe, o por quien sea. Aquí la justicia toma unas decisiones y efectivamente. Bueno, pero hay diferencias, ¿no es verdad? Sí, hay muchas diferencias, pero ¿sabe una de las diferencias, Néstor, que yo encuentro? La edad del presidente Gustavo Petro y la edad del presidente Boric. 38 años, y fíjese usted las dimensiones políticas para manejar un asunto y respetar, por supuesto, la independencia de poderes. 8 de la mañana, 37 minutos, y estamos hoy en modo crisis diplomática entre Petro y Boric, ambos con carreras políticas muy parecidas, ambos aupados, ambos catapultados por los paros, uno en Chile y el otro en Colombia. Y en esa crisis, Néstor, Colombia tiene las de perder, porque es una evidente intromisión en los asuntos internos de los países. No puede permitirse eso. Me parece que incluso lo malo no es que Petro haga la crítica ya de por sí inadecuada. Lo malo es que sienta el precedente para pasar por encima, para transgredir ese principio de la relación entre las naciones. Es decir, aquí vamos a estar sometidos entonces a que cualquier presidente de cualquier latitud empiece a opinar sobre los fallos de nuestros jueces. Se equivoca totalmente Petro en este punto y abre un boquete para que le hagan a él lo mismo, es decir, otro autogol, no para que se lo hagan a él, para que se lo hagan a Colombia. Pues claro que lo van a hacer, Néstor. Claro que lo van a hacer, porque mañana llega un presidente de Tanganica y dice, oiga, ¿por qué condenaron a Snyder Pinilla? Claro, es que quedamos expuestos, esa es la realidad. ¿Dónde queda Tanganica, Aurelio? Pues ahí abajito de Tangamandapio. De Nemorlandia, al lado de Nemorlandia, visita de Nemorlandia, ¿cierto? Muy cerca de Ospinalandia. Sí. ¿Tangamandapio es fuera de qué? Del Chavo, ¿se acuerda? El cartero. Ese era de Jaimito el cartero. Sí. Tangamandapio. Bueno, bienvenidos a Blue Radio, 8 de la mañana, 38 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
El excandidato presidencial Rodolfo Hernández se sometió a otra cirugía por el cáncer de colon que padece y que fue descubierto por sus médicos al terminar la carrera política. La presidencia, el ingeniero amanece en una cama UCI del Hospital Internacional de Colombia, ubicado en Piedecuesta, donde se recupera tras la intervención quirúrgica. A través de las redes sociales, integrantes de su partido político Liga de Gobernantes Anticorrupción enviaron mensajes de aliento y ánimo al exalcalde de Bucaramanga. Camilo Larios, por ejemplo, el asesor jurídico de la Liga, escribió: fortaleza, ingeniero. Cabe recordar, Néstor, que Rodolfo Hernández fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión domiciliaria por hechos de corrupción en la empresa de aseo de Bucaramanga, caso conocido como Vitalogy. En medio de la audiencia, el excandidato presidencial dijo que tenía un cáncer terminal, que no cometió ningún delito y que no se robó un solo peso de la alcaldía. El pasado 20 de junio, Néstor, fue la última aparición pública del ingeniero Rodolfo Hernández cuando llegó al Palacio de Justicia de Bucaramanga, donde interpuso la apelación por el fallo condenatorio en su contra. Con esta ha sido sometido 5 veces a cirugía por el cáncer de colon que padecen. Contraloría, irregularidades o posibles irregularidades que llaman hallazgos fiscales de más de 31.000 millones de pesos en el Ministerio del Deporte. Señor Contralor Andrés Rodríguez es el delegado para temas de deporte y de educación en la Contraloría. Contralor, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo está? ¿Qué fue lo que encontraron relacionado con el Ministerio del Deporte, señor Contralor? Bueno, esto corresponde pues al ciclo de auditorías que liberamos de manera semestral en la Contraloría General de la República en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2024. Esto corresponde a la auditoría financiera que se practica al Ministerio del Deporte sobre la vigencia 2023. Es una auditoría que estableció en total 16 hallazgos. Estos hallazgos, 5 tienen connotación fiscal por cerca de 31.500 millones de pesos, 8 hallazgos disciplinarios, algunas solicitudes de indagaciones preliminares y unos presuntos penales asociados a unos temas de obra pública. Sí, Contralor, ¿y qué es la sospecha o cuál es hacia dónde conducen las tesis de la Contraloría? Bueno, pues principalmente esos 32.000 están estructurados en 2 grandes hallazgos fiscales, uno por cerca de 25.800 millones asociados a la plataforma de juegos intercolegiados, el contrato que se suscribió por el Ministerio del Deporte para desarrollar los Juegos Intercolegiados 2023, donde se giró cerca de la mitad del valor del contrato, cerca de esos 25.800, un contrato de 51.000 millones, y se giraron estos recursos y no hay soporte ni de las actividades ejecutadas. Los supervisores del contrato interadministrativo advirtieron constantes incumplimientos de las obligaciones y al final los representantes legales, ordenadores de gasto principalmente, sí, que tenían que activar una serie de mecanismos para evitar la pérdida de estos recursos, pues no lo hicieron y se giraron y al final las actividades no se cumplieron, las obligaciones y la ejecución del contrato no se llevó a cabo de manera satisfactoria y hoy día no tenemos soporte alguno sobre la ejecución de cerca de 25.800 millones. ¿Quién hizo el giro de esos 25.000 millones de pesos que se perdieron, Contralor? El Ministerio del Deporte. Eso hace parte de un contrato interadministrativo que suscribió el Ministerio del Deporte con la empresa en territorio, FONADE, para llevar a cabo varias actividades de la plataforma de los Juegos Intercolegiados. La fase tercera ni siquiera tampoco se llevó a cabo en el marco de ese contrato. Pero es decir, en territorio era la entidad responsable de ejecutar el contrato o el convenio. Correcto, sí, señora. Y no lo ejecutó. Al final le giraron los recursos. Lo que dan cuenta los supervisores del convenio, del contrato interadministrativo, sí, es que no se cumplieron, que las obligaciones no se llevaron a cabo y pues que estos 25.000 millones de pesos pues se giraron y al final no tenemos, como le digo, soporte que se hubieran ejecutado las actividades y pues de lo que vimos de la ejecución de los Juegos Intercolegiados pues tampoco fue satisfactorio. Sí, ¿por qué si esto pareciera tan evidentemente ilegal no tiene incidencia penal, Contralor? Este hallazgo que está relacionado con la plataforma de juegos intercolegiados no tiene un alcance de tipo penal, porque la incidencia que ha observado la Contraloría es, primero, un alcance presuntamente disciplinario que le fue comunicado ya de manera efectiva a la Procuraduría, y un alcance de tipo fiscal, que es la cuantificación del daño que nosotros estimamos asociados al pago de los recursos que se hicieron y pues por actividades que no se prestaron o bienes y servicios. Pero es decir, que no fueron ejecutados. En la práctica, esos 25.000 millones de pesos que giró el Ministerio del Deporte en territorio se perdieron.
en este momento, digamos, están perdidos. Al final, el proceso de resarcimiento del daño que inicia una vez se libera la auditoría, porque esto se traslada al área de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, allí inician el proceso de responsabilidad fiscal, pues lo que buscará al final es resarcir el patrimonio público de los colombianos en la cuantía que nosotros estimamos, sin perjuicio de que allí también la pueden ajustar. Sí, doctor Rodríguez, ustedes hablan de afectaciones a los estudiantes, a los participantes, a los deportistas que iban a ir a estos intercolegiados en el 2023. ¿Cómo se vieron afectados con las irregularidades que ustedes están revelando hoy en este contrato, doctor Rodríguez? El año pasado la Contraloría General recibió muchas solicitudes, denuncias ciudadanas asociadas a la inadecuada prestación de estos juegos intercolegiados y a la plataforma, sobre todo, que se había contratado para tal finalidad. Pues eso naturalmente los afectó a todos, inclusive hasta donde recuerdo, conforme los hechos, la final no se pudo llevar a cabo, porque todo esto pues dio al traste con la inejecución de las actividades y el incumplimiento del contrato y pues la insatisfacción de la realización de los juegos. Muchos de los participantes, pues digamos así, se quejaron y pues nosotros atendimos todas estas denuncias ciudadanas, fueron incorporadas a la auditoría financiera que se practicó a la vigencia 2023 y pues estos son los resultados que le estamos comunicando a la sociedad. Sí, ¿uno de esas tiene que ver con la construcción de la pista de atletismo o ese es otro contrato? Ese es otro hallazgo que reúne cerca de 5.140 millones, que corresponde a unos contratos para elaborar infraestructura deportiva en varios municipios a nivel nacional. Allí identificamos una serie de irregularidades en la ejecución de obra pública conforme las visitas que realizaron los ingenieros civiles y arquitectos de la Contraloría General directamente a la ejecución en situ de las obras, y pues identificaron que se pagó por obra que no al final no fue ejecutada, y pues digamos allí inclusive tienen algunos alcances presuntamente penales. Claro, doctor Rodríguez, es decir, aquí se está repitiendo la historia de Ibagué años atrás, donde también se gestionó, se pagó y nada se construyó. Pues al final, digamos, todas estas obras de infraestructura deportiva sí son para provisión de servicios deportivos y provisión de infraestructura para la comunidad y esparcimiento social. Destacar que en el segundo semestre ahorita vamos a iniciar una auditoría especial a todos los juegos, a las obras que se desarrollaron para llevar a cabo los juegos nacionales, los que se hicieron en el eje cafetero. Esto ya en control posterior y selectivo. En su momento acompañamos eso en el marco de control concomitante y preventivo, pero las obras que están relacionadas con los juegos nacionales que se hicieron en el eje cafetero entran en ejecución en control posterior y selectivo, cerca de 21 obras que fueron ejecutadas. Justamente ahorita en el mes de julio iniciamos esa auditoría. ¿Cuánto puede demorarse el juicio fiscal que están comenzando hoy, doctor Rodríguez? Pues digamos, yo hago parte del área que es la delegada de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte. Esto pasa a la delegada de Responsabilidad Fiscal, donde el delegado de Responsabilidad Fiscal y su equipo iniciará el proceso de responsabilidad fiscal, pues conforme sus competencias y lo que él vaya determinando, pero los juicios de responsabilidad fiscal, conforme lo adelanta hoy día la Contraloría del doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, son muy rápidos. Hemos venido acelerando eso y destacar pues también el trabajo de esa delegada de responsabilidad fiscal que ha venido acelerando la ejecución de procesos y los fallos que hoy tienen efectiva recuperación. Cuando hablamos de juicios de responsabilidad fiscal de la Contraloría, ¿es inclusive acción de repetición contra los funcionarios responsables? Sí. No, la acción de repetición es una acción de naturaleza jurídica a la acción de responsabilidad fiscal. Inclusive el Consejo de Estado ha señalado que la una es excluyente frente a la otra. La acción de repetición la adelanta de manera directa el sujeto de control al interior de la entidad. La acción de responsabilidad fiscal la adelanta la Contraloría General de la República en el marco del cumplimiento de una función constitucional. Entonces allí sí lo que busca el proceso de responsabilidad fiscal es recuperar los recursos, más de 5 billones que ya ha recuperado la administración del doctor Carlos Hernán Rodríguez. Sí, hablando de deportes, Contralor, no sé si en su delegada también esté la decisión adoptada en las últimas horas del juicio fiscal por la platota que se perdió por cuenta de la negligencia del gobierno del presidente Petro frente a los Juegos Panamericanos. 8 millones de dólares perdidos. Sí, nosotros, digamos, desde la delegada de Educación se adelantó una indagación preliminar que comenzó en el mes de enero de 2024. Esa indagación concluyó hace cerca de una semana y pues la indagación concluye trasladando al área de responsabilidad fiscal para recomendar la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por cerca de 10.800 millones de pesos que corresponden a los $2.250.000 que haya girado el distrito de Barranquilla,
una serie de impuestos, contribuciones que se pagaron por el giro de estos recursos, y la sumatoria total en pesos da los cerca de 10.800 millones. Los 8 millones de dólares que usted refiere eran los recursos que dejaron de pagarse, que devinieron en el incumplimiento. Pero no alcanzaron, de esa plata de los panamericanos, no alcanzaron a pagar 2 de los 8. Sí, ahí están los 10.000 millones de pesos de detrimento. Correcto, se alcanzaron a pagar $2.250.000, que más o menos son como 10.200 más cerca de 200 millones de pesos. ¿Ese juicio fiscal es contra la exministra del Deporte? En este momento los presuntos se ubican en cabeza del ministerio. El proceso de responsabilidad fiscal determinará el nombre exacto, las personas y los presuntos responsables de manera individualizada. Esa etapa es reservada y corresponde al proceso de responsabilidad fiscal. Vale, desafortunadamente del Ministerio del Deporte no son buenas noticias esta mañana sobre el manejo de eficiencias y de platas. Señor Contralor Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día. A ustedes mucho gusto, muchas gracias. 8:49 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Anoche fue la posesión de los 4 nuevos ministros de Justicia. Será Ángela María Buitrago, Interior Juan Fernando Cristo, el hombre de la Constituyente, Agricultura Marta Carvajalino y Transporte María Constanza García. También se posesionó el exmagistrado César Palomino, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y Lilia Solano como directora de la Unidad de Gestión de Víctimas. El presidente Petro estuvo no muy cortés con quienes lo acompañaron en la mitad de su gobierno. Dice que los cambios son para corregir errores. De los años 80. Sí. Muy de su época. La banda sonora de mi infancia. Bueno, yo en los 80 ya era veintitantos, ¿no? No, pero Felipe, le tocó el éxito de... Pero me tocó el éxito, sí, claro, me tocó el éxito Felipe, de Menudo. Se comenzaron a morir. Ustedes eran de los que hacían los pasos de Menudo. Ustedes eran los de Súbete a mi moto. Yo todavía me los sé completicos. Me lo sé todo. Los pases, los bailes, todo. Hago coreografías. Claro, los prohibidos. Es verdad, claro. Sí, claro. Bueno, Felipe, la noticia con el grupo Menudo es que murió uno de los integrantes. Se llamaba Adrián Olivares. El grupo de Menudo pero era es de los más jóvenes porque tenía 40 y qué? Tenía 48 años. Ok, de los más jóvenes. Muy joven. Él estuvo en el grupo Menudo en el 1992 al 94, a principios del 94. O sea, de la segunda generación. De la tercera casi. En total el grupo Menudo ha tenido 50 integrantes, incluyendo los actuales. Él fue el número 23. Pero eso todavía existe. Sí, Menudo todavía existe. Todavía hace giras, todavía canta esto. Todavía canta y hace la misma coreografía. Sí, ¿Ricky Martin de qué generación fue? No, la primera. Segunda. No, fue de la segunda. La primera es Charlie, Miguel. De hecho, en la primera Xavier, no entró. Pero Linero tenía afiche. Linero tenía afiche. Ricky, que era el de los brackets. Linero tenía afiche de... míralo. No, pero ya esa era la ficha que tenía. Esa era la ficha que tenía Alberto en la habitación. Las botas. Pero él fue el que murió. Ricardo lo está acusando. No. No, usted tenía afiche de Menudo. Sí, cantaba Menudo y usted todo. Tenía, en el seminario tenía afiche de Menudo. No, porque cuando eso estaba en Santa Marta. Ellos fueron a Santa Marta y se presentaron en el Eduardo Santos. Claro, estamos hablando inicio de los 80. Y deliraba usted como... Claro. Se me imagina gritando en la ventana del hotel. Vio que el señor director también se sabe los pases. Pues, todos lo aprendimos. El que no haya intentado el bailecito de Menudo. Sí. Claro. Yo tenía un grupo en el colegio que nos vestíamos como Menudo y nos contrataban en los cumpleaños. Es que la ropa de Menudo. Todavía el chandalising de Menudo. Pero este es más de confesiones. Era muy pro ya. María Consuelo, ¿usted fue canciller de Colombia? Sí, pero también tuve infancia. Claro que sí. Qué falta de seriedad, ¿no? También tuve infancia y me ganaba unos pesitos. ¿Qué cantidad de confesiones y martes de confesiones, a ver, por favor? Felipe, primera confesión. El padre Linero en el seminario tenía afiche de Ricky, no de Menudo, de Ricky. El de los brackets como que el de los brackets. Segunda confesión, Felipe.
la ex canciller, la ex ministra María Consuelo Araujo, tenía un grupo con el que tumbaba a los asistentes a fiestas infantiles, imitando a Menudo. Era el fake. Era el fake de Menudo. Era como el Yo Me Llamo de Menudo, pero en esa época no existía Yo Me Llamo, entonces nosotros nos contrataban en Emprendimiento Y vallenato. tercera confesión, Felipe, la prominente cabeza de don Ricardo Orrego alguna vez tuvo pelo y también tuvo melena tipo Menudo. Sí, claro, y chaleco tipo Menudo, esa bota de caucho, la de Menudo. Y súbete a mi moto. Todo, ¿no? Señora todo. mía. Señora mía, fui al cine a ver las películas de Menudo. Dulces besos. A volar. Señora a volar. Súbete a mi moto, por favor. Padre, Oiga, es eso. que usted cantando, señora. Muy bien. Y no hay... A mi moto. Y no hay reuniones. Bueno, Esas películas de Menudo tienen intermedio, ¿no? Sí, claro. Sí, me imagino. Le salía una diapositiva en la mitad que Pueden decía, salir visiten nuestra dulcería. a la dulcería. Sí. las películas de Menudo duraba la más corta 4 horas, ¿no? Por eso. Claro, porque lo que hacían era poner todas las canciones de Menudo. Claro, Los videos. Bueno, la noticia, Qué Felipe, cosa es tan que- impúdica de sección esta. Y eso que la noticia es una... Es triste. Una triste noticia. No, hombre. pero me parece. Lo que pasa es que nos ir a hemos un tenido que concierto quedar de en el Menudo y fallecimiento Felipe del señor. es como entrar a la cabina de Blue Radio, pues una cantidad de cincuentones decadentes, barrigones. Compraban chicles miniatura en la dulcería del cine, claro. Claro. Los de colores. Espina cuadritos está... de colores. No, pues él tan Bueno, joven. eso me contaron. El nene, El pues. jovencito. El nene de la cadena. Adrián Álvarez, que murió, era puertorriqueño o mexicano. Era mexicano. Fue el primer extranjero en ser parte de Menudo. Recuerden que el Menudo nace en Puerto Rico con jóvenes puertorriqueños y esa era la norma era que cuando cumplían 15 años debían salir y darle espacio a otro puertorriqueño. Pero en el 92 ya se abrieron un poco y decidieron incluir a integrantes de otras nacionalidades y Adrián fue el primer extranjero en ser parte de Menudo. Estuvo en ese grupo y fue uno de los primeros porque también hubo un venezolano que ya murió. Es el tercer integrante de Menudo que fallece. El primero fue en el 2020 Anthony Galindo, que fue el venezolano que les decía, murió a los 41 años, bueno, se suicidó a los 41 años, y Rey Reyes, que fue uno de los de la primera generación del 83, que murió en 2021 por un ataque cardíaco a los 51 años. Este es el tercero, Adrián Olivares, pero este no estaba en esta canción, no estaba en esta grabación. Estuvo o sea, usted más me está adelante. poniendo una canción, esto era Ven Claridad. Sí, pero esa era de la generación famosa. ¿Robbie de la Currosa fue la segunda también? De la segunda también con Ricky Martin, exactamente. Sí, como de la pero tercera. esta sí la canta, esta canción que estamos escuchando que se llama Búscame, sí la canta Adrián Olivares. Esta es la voz de Adrián Olivares. Ah, esta era muy famosa también. Sí, ese es un cover de una canción de Rose. Linero se ponía esa esa balaca, mire. Mucho cover de música balaca. italiana, ¿no? Sí, ellos hacían mucho cover de música italiana. Pero sabes que aquí hay un tema psicológico, Néstor. Esto es cuando había preadolescencia. Es que ya hoy no hay. Hoy ya los niños saltan de la niñez a la adolescencia. Antes había ahí una preadolescencia que de alguna manera tenía que ver con este tipo de experiencia. Era 14 años, 15 años. Antesito, tú sabes, 13, 14 años. Ya hoy no, ya hoy los niños llegan a 9 años y son adolescentes. Entonces tiene que ver con eso también. Solo búscame. Ah, bueno. Estamos con un menudólogo. No, Qué horror. Él es menudólogo. Lo Ricardo. suyo de Menudo era en serio. ¿En serio? Ah, no. Yo, si hubiera estado en Valledupar y mi grupo, ahí estamos. Yo hubiera Ahí está, participado Consuelo. también. Muy bien, podemos terminar. ¿O quiere explayarse hablando No, de eso? está bien. Hay más confesiones. Tengo una pregunta de oyente. ¿Alguna otra? ¿Menudo es de la época de los chamos? Sí, era la competencia. Sí, que los chamos eran de Venezuela. Esto eran los band boy, los boys band. De hecho, fueron el origen. Las bandas. Primero fueron los chamos. Exactamente. ¿Primero los chamos? Sí, primero fueron los chamos. Una pregunta. Pero ¿Es una copia de los Five Jackson o no? ¿Tiene que ver con eso o no? Jackson 5. No. Jackson 5. No tiene nada que ver. La diferencia es que absolutamente nada. Este era un grupo de Jackson hermanos. 5. Los Jackson 5 eran Jackson un grupo de 5 hermanos. son de los finales de 60. Exactamente. Ok, Principios de los 70. Los conecté. Por allá sí no, hasta allá no. No, y esto era una banda un poquito más efímera, más para las niñas. Los Jackson 5 era un grupo de música muy grande. No, y eran hermanos, y era una familia. Mientras que en este caso, Edgardo Díaz, que fue el productor, lo que quiso fue armar un grupo. Hubo unas denuncias contra Edgardo Díaz. Sí, ¿no? claro, fuertes De denuncias por presunto abuso sexual. claro. Exactamente. Y muchos 8 de la estuvieron mañana, confesando que sí fue 58 así. minutos. Un gusto acompañarlos hoy.
presentándoles Menudo a propósito de la muerte de Adrián Olivares. ¿Alguna otra confesión, padre? ¿Cuándo hacemos fiestica? Vamos, hagamos una fiesta de... Si van a hacer de Menudo. Se visten de lentejuelas y de brillantes. Si van a hacer la coreografía. Sí. El calvo y... Lo invitamos. Y Monseñor. Usted podría. Usted se sabe los pases. Usted no se queda quieto. Me sumo a la coreografía. Lo dicho. 8 de la mañana, 58 minutos. ¿Puedo seguir? Continuar con las noticias en Blue Radio. Está comenzando la cumbre de la OTAN esta mañana en Washington. Será el gran reto para el presidente Biden, fuertemente cuestionado por la política interna en los Estados Unidos, al tiempo que crece el número de personas de su partido, el demócrata, que le piden la renuncia. Él intenta con partes médicos, con visitas médicas, garantizarle a los electores que tiene la idoneidad mental. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, previo a esta cumbre hay que destacar varios aspectos. Lo primero es que lo que se esperaba es que la cumbre de la OTAN estuviera enfocada en revitalizar esta alianza y particularmente reafirmar ese respaldo a Ucrania. Destaquemos entonces primero lo que fue el pronunciamiento de la Casa Blanca en las últimas horas a propósito de ese ataque con misiles de Rusia, que aseguraron a través de un comunicado que los ataques que mataron a decenas de civiles ucranianos y causaron daños y víctimas en el hospital infantil más grande de Kiev son un terrible recordatorio de la brutalidad de Rusia. Es fundamental que el mundo siga apoyando a Ucrania, y destaca también en este comunicado de la Casa Blanca del presidente Joe Biden